Hola, mi nombre es Julián Sánchez, pertenezco a la ficha 2503811 del Tecnólogo de Gestión del Talento Humano. En el día de hoy, en este podcast, vamos a averiguar de uno de los temas con ayuda del libro 70 veces 7 del autor Johann Christoph Arnold, el cual nos explana un poco más de los temas sociales que vivimos actualmente y que en nuestra sociedad se ve muy reflejada, la cual es el perdón. Muy bien sabemos que nuestra sociedad es muy individualista y nosotros como colombianos siempre vamos por nuestro lado sin pensar si hacemos daño o no a otras personas. Entonces, en el podcast de hoy vamos a averiguar si el perdón es necesario, por qué es importante perdonar, cómo hay que perdonar y si realmente se obtienen beneficios de esto. Entonces, comencemos. En el primer apartado vamos a encontrarnos con una de las preguntas ético-morales que más nos pone en duda, como lo son los actos inhumanos que cometen otras personas, en el cual nos cuestiona si podemos perdonar a semejante hombre. Muchos nos ponemos al momento de escuchar una noticia, al momento de ver una noticia de un acto atroz, de un asesinato a unos niños, de una violación a unas personas. Vemos esto como una monstruosidad, lo vemos como el acto que es y vemos a la persona como lo que cometió, como un monstruo. Entonces, muchas veces nos ponemos en la situación de que no hay que perdonarlo y que lo único que se merece esta persona es la muerte. Pero si nos ponemos en el momento de discutir, de ver a la persona, de tratar de conocer las razones que impulsaron a este mortífero y cruel acto, vamos a descubrir que a veces se puede descubrir el arrepentimiento y podemos preguntarnos y nos cuestiona mucho a nosotros si realmente las razones que llevaron a conducir a esto pueden ser perdonadas o no, si nosotros tenemos el derecho de perdonar eso o no. Siguiendo con nuestro tema, vamos a ver que el resentimiento y la amargura es uno de los caminos que nos alejan del perdón, pero que si miramos un poco más hacia el futuro, vemos este camino, este es el camino que nos dirige completamente a la paz y a la alegría, lo cual siempre nos deja claro que el hecho de perdonar es el hecho de sanarnos a nosotros mismos. Nosotros cuando excusamos a alguien, hacemos caso omiso de su error sin exigir alguna pena alguna. Pero cuando nosotros perdonamos, nunca exigimos o no perdonamos solamente por una falla o un pecado, sino que abrazamos a esta persona, abrazamos lo que cometió y buscamos rehabilitarlo y restaurarlo. Asimismo, esto nos causa una sanidad a nosotros. Nosotros siempre vamos a conocer a muchas personas que son personas amargas y estas personas siempre tienden a tener una memoria extraordinaria y en los más mínimos detalles se consumen y se quejan en resentimientos y odios porque estas personas llevan a cuenta todas las ofensas que han sufrido a lo largo de su vida. Porque aunque muchas veces aparentan ser personas tranquilas, serenas, por dentro siempre revientan su odio reprimido y lo cual les consume tanto física como mentalmente. Estas personas siempre tienden a defender su indignación y nunca se ven en la obligación y se encimen de perdonar. Pero precisamente estas personas son las que más necesitan el perdón. A veces tienen tan lleno el corazón, tan lleno de rencor y de odio que ya no tienen una capacidad de amar. Y como vemos en muchas veces, el odio lo único que puede conducir en nuestra vida es a una venganza. Y esta venganza siempre va a exigir el precio más alto que es el cuerpo y nuestra alma. Siguiendo podemos ver otro tema como lo es a lo largo de nuestros días, que es el perdón en la vida diaria. Muchas veces no nos vamos a enfrentar a situaciones en las que tengamos que perdonar a un asesino o actos muy atroces, pero a lo largo de nuestros días nos enfrentamos todos los días a acciones que desencadenan o provocan un perdón hacia nosotros. Y esto es muy bueno en el momento siempre cortarlo de raíz porque el resentimiento más pequeño puede florecer y puede ser mortal
a futuro. Siempre nosotros vivimos en un orgullo y vemos únicamente que los pecados de los demás y nos cerramos a ver nuestros propios pecados. Nos cerramos a ver que nosotros también cometemos faltas. A veces solo hay que pensar que si yo digo las cosas que me molestan, si yo me doy esa oportunidad en el momento, no vamos a llegar a cosas malas. Muy bien dice, hay frases que quiero citar como es, yo estaba enojado con mi amigo, expresé mi enojo se acabó. Yo estaba enojado con mi enemigo, me quedé callado y mi enojo creció. Muchas veces nosotros no podemos perdonar muy fácilmente a las personas que queremos o a las cuales le hemos dado una confianza, porque nos es tan difícil sobrellevar una traición que nos hicieron y nos es más fácil perdonar a aquellos que no conocemos y a aquellos que no tenemos una gran conexión con ellas. Esto también se nos torna para nosotros y nos muestra que si podemos perdonar a unas personas, pero no podemos perdonar a otras, vamos a vivir siempre en una amargura y no vamos a poder avanzar en nuestro día a día. Siguiendo con la línea conductora, para todos aquellos que tengan pareja y en su vida diaria, siempre podemos ver que se pueden presentar problemas o se pueden presentar situaciones varias que ponen a prueba la relación y que delimitan el sentimiento o la unión que tienen las dos personas. Pero como debemos saber, el matrimonio siempre debe ser una convivencia donde las dos partes de la relación den lo mejor de sí mismos para que esto, para que pueda seguir la relación adelante. O sea, como también podemos ver, a veces es difícil pedirle perdón al cónyuge, al compañero, a la persona que le estamos dedicando nuestra vida. Pero a veces es necesario una humillación y la admisión de las propias debilidades y fallos que tenemos, porque esto permite que permite una unión y un reconocimiento de que las cosas, aunque no salgan bien, se están reconociendo y se pueden tratar. No es decir que juzgar o condenar a alguien, sino es aceptarse el uno al otro y perdonarse diariamente de todo corazón en las cosas que han cometido. Seguimos con el perdonar cuando no hay reconciliación. Muchas veces no vamos a tener a la persona que nos haya hecho el daño a nosotros, pero nosotros no nos podemos delimitar en guardar todos esos sentimientos malos y amargarnos como lo vimos anteriormente. Nosotros debemos ser capaces de, aun cuando no tengamos la persona al frente, perdonarla, porque muchas veces se nos presenta que sufrimos por algo, que sufrimos una pérdida causada por otra persona en un caso extremista, pero muchas veces sufrimos por algo que nos hace otra persona. Y aunque no la podamos tener al frente, esto no va, si seguimos con un odio, esto no va a significar que la persona nos vaya a devolver o vaya a borrar todo el daño que nos ha hecho. O sea, nosotros necesitamos perdonar porque cuando perdonamos, podemos ver que el arrepentimiento que tiene otra persona, aunque no sea mutuo, aunque la otra persona no se arrepienta, eso nos libera a nosotros, nos descarga de todo el dolor y sufrimiento con el que podemos vivir a veces. A veces en nuestra vida también se nos presenta que hay padres que son abusivos. Todos sabemos que somos seres humanos y los padres también se equivocan. Nosotros no nos podemos sentar o ponernos en la posición de odiarlos sin más por los actos cometidos. Y como bien se hablaba anteriormente, no podemos odiarlos aunque no se arrepientan, sencillamente porque a veces la víctima y el victimario deben se aprisionan solo por una oscuridad y no salen de eso. Y la persona víctima permanece encadenada a la oscuridad de la otra persona hasta que
alguno de los dos decida salir de esa oscuridad, pidiendo el perdón o queriendo perdonar. Muchas veces nos podemos encontrar, y en lo personal, en que no, no somos capaces de disculparnos, aunque nosotros sepamos que nosotros tenemos la razón. Pero si nos disculpamos nosotros primero, estamos permitiendo y nos estamos dando la capacidad de dejar atrás los resentimientos, en de conocer a la otra persona, en conocer a nuestros padres, porque ellos en algún momento también pasaron en situaciones así como con sus padres. También vivieron situaciones que los marcaron y que delimitaron una cadena que se sigue a lo largo de los años, que siguen los hijos, los nietos, los bisnietos, pero hay que cortar estas cadenas de odio. Hay que permitirnos ver a nosotros mismos qué es esa cosa que juzgamos, si el dolor que hoy juzgamos va a ser el dolor que vamos a juzgar mañana, y el cual muchas veces nos aleja de la relación que tenemos con nuestros padres. Como lo hemos podido notar, a veces hay que vencer al odio, pero este odio solo se puede vencer con el amor. Cuando nosotros hablamos de perdón, nunca estamos eximiendo de la responsabilidad a otra persona, nunca le estamos quitando eso. El hecho de perdonar no significa a veces aceptar lo que nos ha hecho otra persona o lo que ha hecho otra persona. A veces esto se trata de una cláusula, porque cuando uno busca el perdón, esta cláusula de perdonar a otra persona solo depende de uno mismo. El poder perdonar no es algo que venga de nosotros mismos, sino este viene de adentro de nuestra alma, viene de adentro de nuestro corazón. El hecho de ver ese odio con el cual a veces nosotros nos negamos a perdonar a una persona, nos niega a amar, nos amarga el corazón. Pero si nosotros somos capaces de superar esto y ver al amor como una solución, nosotros vamos a superar esas ansias a veces que se nos presentan de venganzas, de lastimar a los demás. Porque muchas veces las personas se ensañan en ver a otros ser heridos por las mismas razones que las que ellos fueron heridos. Esto lo único que causa es que el rencor que lleva a veces generación tras generación, ese rencor, lo único que va creciendo y se va alimentando a través de esos sentimientos malos. Porque lo único que se obtiene a través de la venganza es una desilusión, y nunca va a acabar con esa ira, se van a saciar. En cambio, el amor permite que las personas se vuelvan a reencontrar consigo mismas, no por perdonar a la otra persona, sino por estar bien con ellas mismas. Muchas veces nosotros somos muy prejuiciosos, nos vemos envueltos en que cuando si nosotros mismos no podemos reconocer que nuestra propia necesidad debe ser perdonar, no seremos capaces de perdonar a los demás si nosotros no vemos esta necesidad. La admisión de que a veces nosotros también somos pecadores, esa es la esencia del perdón, reconocer, así mismo como yo he fallado, también puedo reconocer que otra persona falló y que esta persona tiene, tiene el derecho a ser perdonada. Esto lo podemos plantear como la compasión. Si yo a una persona, yo le pido compasión, yo también debo ser capaz de brindar compasión cuando se me solicite, cuando me la pide otra persona. Muchas veces nosotros no perdonamos a nuestros enemigos porque no los entendemos, porque no queremos ver a otro punto de vista que no sea el nuestro. Pero a veces podemos ver que no hay malos o no hay buenos, simplemente hay circunstancias que nos llevan a cometer acciones. Muchas veces hay personas que son inocentes pero que deben llevar el peso y deben poder restaurar ante otra persona el perdón, deben poder quitar ese prejuicio y odio, aunque sin embargo
esto no los considere que ellos mismos son infalibles de cometer el prejuicio. Muchas veces las personas, cuando son víctimas de los prejuicios, tienden a ser prejuiciosas, tienden a cometer ese mismo error porque crean una capa de defensa que no los deja avanzar frente a las cosas y, y solo los deja ver que si a ellos se los hicieron hay que devolverlo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de superar esos prejuicios, perdonar, aceptar a los que en algún momento nos han ofendido o han sido prejuiciosos con nosotros, para así nosotros en un futuro no caer en el momento de pecar por criticar a alguien o por cuestionar a alguien o juzgar por dicha situación que se presente. Muchas veces en nuestra vida vamos a ser perseguidos por otras personas o nos van a hacer mucho daño a otras personas, pero lo que nosotros debemos hacer es no odiarlos, no juzgarlos por lo que están haciendo, sino bendecirlos. La reacción humana siempre va a tender a, si a mí me están atacando, si a mí me están agrediendo, siempre va a ser defenderme. Pero ya se nos concede un poder a través del perdón, la capacidad de amar y no de tratar de defendernos. Porque aunque nosotros no pongamos resistencia, esto nos muestra que nosotros tenemos más dignidad de persona y no nos estamos rebajando ante la agresión, ni nos estamos igualando a cometer lo mismo, sino estamos respondiendo con amor y dignidad. Como bien lo hablamos anteriormente, el amor no significa que vamos a perdonar, tampoco significa que nos vamos a quedar callados o dejar que otros pasen por encima de nuestros derechos o los derechos de otra persona. Esto significa que vamos a defender los derechos básicos de nuestra vida. Significa que nosotros vamos a estar unidos con el enemigo, que vamos a tratar de tolerar porque nosotros no podemos dejar que la persona que nos hizo daño siga su error. Nosotros debemos responder lo que se considera malo o lo que se considera como el mal, debemos contrarrestarlo con el bien y darle la oportunidad a que corrija su error, a que salga de su error, a que supere esa actitud injusta por la cual está viviendo. Para todos aquellos que son religiosos podemos ver una cuestión que es perdonar a Dios. Nosotros a veces tenemos que abrir el corazón y aceptar su voluntad, aunque nosotros mismos muchas veces nos cuestionemos de sus acciones o vemos que porque estamos pasando una situación, Dios nunca permite que nosotros suframos en vano. Su voluntad no es hacernos daño, su voluntad es que nosotros permitamos o nos demos a la experiencia de pasar por pruebas. A veces vemos que pasamos por largos periodos de angustia para que así nos podamos acercar a Él. Porque cuando podemos hacer esto con humildad, no nos vamos a enojar ni nos vamos a amargar. Y vamos a revelar que el propósito que tiene vale la pena. Y de que nosotros éramos los que estábamos en el error. En otro portado nosotros también debemos permitirnos perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces tendemos a que cuando pasa algo malo somos propensos a culparnos a nosotros mismos. Es aquí donde nosotros debemos aceptar que sí, tenemos fallos, de que podemos fallar, de que no somos perfectos y asimismo debemos perdonarlos. A veces el buscar a Dios es un método de cómo las personas que sienten que han fallado sienten más esta necesidad para ser perdonados. Muchas veces nos atormentamos eh, cuando hacemos algo malo o cuando fallamos. Nos atormentamos y pensamos que somos lo peor del mundo y que no debemos existir, pero esto no debería ser porque nosotros somos seres que tienen un propósito en esta vida y de que si fallamos es por alguna razón para seguir avanzando y evolucionando en nuestra manera de ser, para ser esos hombres perfectos
o hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros muchas veces cuando actuamos en diferentes o fallamos, tendemos a huir de los pensamientos tratando de evitarlos, con lo contrario, mostrando felicidad, mostrando lo que no sentimos en realidad. Porque a veces cuando nosotros tenemos dolor necesitamos reírnos para ocultar o alejar la tristeza. Pero debemos empezar por perdonarnos a nosotros mismos para perdonar a otros. También para perdonar a otros hay que confesar nuestros propios pecados. Hay que ver que nosotros también, como nosotros fallamos, nosotros debemos poder ser perdonados a través de una confesión honesta, a través de buscar a otras personas y demostrarles que nuestra, en lo que hemos fallado tampoco se puede perder y su poder siempre va a demostrar que nosotros al confesarnos vamos a demostrar una sinceridad y vamos a demostrar que nuestro arrepentimiento es de verdad, de que no estamos mirando hacia el otro lado, de que no estamos tratando de ocultar lo que nosotros hicimos, sino de que ese sentimiento de perdón que sentimos es de verdad. El perdón en la comunidad, muchas veces nosotros necesitamos apoyarnos en grupos que deben ser una ayuda, que no deben ser como lo veíamos anteriormente en siglos pasados, de que la iglesia solo servía para juzgar, o de que las comunidades no estaban unidas y solo sirven para criticar y señalar a otras personas, sino deben ser la capacidad de ayudar a una persona que esté en apuro, de perdonarla, de demostrarle que está en un error. Y por último, nosotros tenemos, yo hago nuevas cosas todos los días. Esto nos hace referencia a que nosotros tenemos la capacidad de perdonar, de que nosotros está si queremos perdonar o no, de que no nos podemos quedar estancados, de que nosotros somos los que decidimos día a día si vamos a quedarnos con esa amargura en el corazón, de si vamos a poder perdonar a aquel hombre que nos hizo daño, o si vamos a poder mirar adelante y no por perdonar a otros, sino por perdonarnos a nosotros mismos, avanzar, ser un humano más neutral y ver que la vida a veces es muy efímera. La vida se va a ir y no nos podemos pasar resintiéndonos por lo que pasa. Esto fue todo por el podcast de hoy. Espero que les haya sido de ayuda. Y pues déjenme en los comentarios si de qué otro tema quieren que hable. Y si esto les sirve, pásenselo a todos sus contactos. Gracias.